Bueno amigos, hoy estamos aquí a la ribera del Miño. Acá estuve como entrenador un año maravilloso en el Club Deportivo Lugo, un año que para mí fue muy importante a nivel formativo como entrenador. Justo salía de haber estado trabajando una serie de años en el Sporting de Gijón y aparece en mi camino una persona como Xulio Díaz, que era alma mater de este club, un entrenador que, bueno, eh, fue padre de entrenadores luego tan importantes en el fútbol gallego, en el fútbol español, en el fútbol europeo, como por ejemplo Fernando Vázquez, perdón, o Castro Santos. Un hombre emblemático aquí en Galicia, poco reconocido en el resto de comunidades, pero yo tuve la suerte de haber coincidido con él y haber aprendido con él muchísimas cosas que me llevaron sobre todo a tener referencias para leer dentro del juego lo que iba a ocurrir unos segundos más tarde, unos momentos más tarde, en relación a lo que estaba ocurriendo en ese momento dentro del terreno de juego. Era un hombre que hacía matemáticas y estar a su lado pues me llevó a conseguir esto. Hoy voy a volver a estar aquí en el Anxo Carro, en este estadio tan bello. Como decía antes, un año maravilloso donde conmigo para acá se vinieron, pues igual lo hablamos entre 9 y 11 jugadores que se habían hecho en el Real Sporting de Gijón. Chicos, todos entre 19, 20, 21 años. Puedo hablaros de Brian, un medio centro que teníamos en el Sporting B, que había venido de León. Puedo hablaros de Dani, un central que provenía del Avilés, pero que también tuvimos en Mareo. Puedo hablaros de Viti, posiblemente el mejor jugador cuando el Sporting Alevín, al que tuve la suerte de entrenar, quedó campeón de España en el torneo de Brunete. Pues Viti era el jugador que estaba en boca de todo el mundo del fútbol de aquella formativo y sobre todo de grandes estructuras, porque fue tremendo el torneo que hizo en Brunete. Jugadores como David Martínez, otro medio centro también del Sporting de Gijón, José Luis Martínez, otro medio centro del Sporting de Gijón, Héctor Peláez, un extremo izquierdo, que ahora quiero contaros una anécdota de este chico, que era una maravillosa persona y un jugador con unas capacidades tremendas. Héctor Peláez, que ahora voy a enseñaros, porque aquí en la Ribera del Miño estamos más o menos a, no sé si 500 metros, 1000 metros, 1 kilómetro como mucho del estadio, del Anxo Carro. En esa terraza que veis ahí, yo tengo una historia peculiar y que quiero trasladaros con Héctor Peláez. Héctor Peláez era un muchacho con unas condiciones, tenía de aquella 20 años, tenía unas condiciones físicas, técnicas, tácticas tremendas. Era un jugador que no era para la segunda división B, era un jugador que apuntaba a que podía alcanzar lo que él quisiera. Pero como todos los jugadores jóvenes, evidentemente cuando todavía no están en el fútbol profesional es porque algo les falta, o algo no tienen, o algo tienen que trabajar. Y normalmente suelen ser las emociones. Suele ser un poquito... para Héctor Peláez, por ejemplo, era el ejemplo de que, por ejemplo, cuando tenía un partido muy importante, salía la mejor versión de Héctor. Pero cuando tenía partidos que él estimaba que no eran importantes en relación a lo que él estimaba que era el nivel de los rivales, pues no sacaba lo mejor de sí mismo, no salía la mejor versión de Héctor Peláez. Yo siempre le decía a Héctor, que vuelvo a repetir, era un chaval fenomenal como persona, siempre le decía: Héctor, la única manera de que tú llegues donde tu talento te puede llevar es que tú enfrentes todas las situaciones de la misma manera, midiendo tu propio nivel para mejorarlo, no midiendo al rival que tienes delante. Tienes que pelear con ese ego que todos tenemos y que en ese momento, como jugador joven, pues le hacía daño. De repente, en todos esos entrenamientos que teníamos siempre había conversaciones individuales, y un día Héctor me dice que le gusta jugar mucho al ajedrez, porque todo surgió porque yo le decía: Héctor, si tú consigues trabajar en tu inteligencia, porque tu inteligencia te va a llevar a no estar pendiente del rival, sino estar pendiente de ti. Cuando esto se dé, evidentemente tú vas a dar un salto cualitativo en tus posibilidades.
Entonces apareció el tema de que a él le gustaba jugar al ajedrez. Y yo necesitaba, porque yo le dije que el ajedrez era un juego basado en la inteligencia. Yo le decía, vamos a bajar un día a hacer una partida de ajedrez. El problema era que yo no era un buen jugador de ajedrez. Pero en el cuerpo técnico, mi compañero Mosquera jugaba muy bien al ajedrez. Entonces, un día bajamos aquí, a esa terraza, y me puse con Héctor, bajamos Mosquera y yo, me puse con Héctor a decirle, vamos a hacer una partida de ajedrez, vamos a hacer una partida de ajedrez. Y él se rió y decía, ¿pero con quién? ¿Contigo, mister? Digo, no, conmigo no, porque yo soy demasiado bueno y no tengo para empezar contigo, no tengo para empezar. Era mentira porque yo sabía cómo movía el caballo, cómo movía el alfil, cómo movía la torre, pero yo no sabía jugar al ajedrez, yo no tenía esa experiencia de haber vivido muchas situaciones, pero Mosquera sí. Entonces le dije, no, vas a jugar con Mosqui, vas a jugar con Mosqui. Mosqui estaba callado, estaba como, puso cara de susto. Claro, jugaron la primera partida y Héctor Peláez le duró a Mosquera 10 minutos en la partida, no le duró más. Claro, Héctor dijo, no, pero esto ha sido casualidad, jugaron otra partida, le duró menos todavía. Entonces es cuando yo le dije a Héctor, fíjate, este es tu problema. ¿Cuál es tu problema? Héctor, que no le das valor al rival que tienes delante. Y al final lo que estás haciendo es no darte valor a ti mismo. Porque te confías, porque creas tu estructura, tu plan para enfrentar una situación y no en una situación real, sino en la que tú te estás imaginando. Y ese es el problema que te va a llevar posiblemente a no llegar al fútbol profesional. Ahora, si conseguimos que tú afrontes todas las situaciones, no pensando en el rival que tienes delante, sino pensando en ti, si tú eres mejor que Mosquera jugando la partida del ajedrez, lo que va a ocurrir es que te va a durar 5 minutos. En 5 minutos jaque mate. Cuando juegues contra alguien que es muy bueno, si realmente tienes nivel para ganarlo, tardarás 2 horas, pero en 2 horas lo llevarás al jaque mate. El problema es que tú te estás haciendo una partida en tu cabeza que no es real. Y todo empieza por este tema, porque no estás pensando en ti, estás pensando en el rival, y al rival ya le pones un nivel que tú te imaginas. Ese es tu problema. En esa terraza bajamos varias veces luego porque Héctor Peláez se arrimó muchísimo a mi persona, se arrimó tanto de que después del Lugo yo ya tengo la aventura en Canarias de 6 años prácticamente, y a Héctor Peláez fue de esos 3, 4, 5 jugadores asturianos que me llevé conmigo para Gran Canaria. Me los llevé para Gran Canaria, para Pájara Playas de Jandía, para Vecindario. Héctor Peláez continuó conmigo. Lo que pasa que esta lección que intentamos darle a Héctor aquí, pues no fue suficiente como para poder llevarle a donde él tenía nivel para jugar, que era el fútbol de primera división. No se le dio continuidad a este tipo de trabajo y Héctor Peláez se quedó en segunda división B. Bueno, vamos por el partido del Anxo Carro. El Sporting está empatando a 0 en el Molinón. Aquí estábamos viendo el partido en el teléfono. Y para terminar, fijaros lo que es el conocimiento del juego, que Cote cuando tenía 24 o 25 años alcanzaba los espacios a través de su poderío físico. Hoy, con ya más de 30 años, bastante más de 30 años, Cote no le hace falta el recorrido físico para alcanzar los espacios y alcanzarlos con mala baba, como decíamos en el barrio, porque al final Cote tiene la experiencia que ha ganado dentro del fútbol, pero tiene la calle con la que él destacó cuando el Sporting lo llevó en su barrio de Roces. Bueno, un abrazo muy grande, las 3 asistencias de Cote, posiblemente hoy tengan alguna más, ojalá.